Ucrania ni siquiera es un país, le dijo Vladimir Putin a George W. Bush en una cumbre de la OTAN en 2008 en Bucarest. Con tantas fuentes y tanta información disponible es difícil saber realmente qué está pasando en el este de Ucrania. Hay periódicos, por ejemplo, que creen que esta imagen es real. De lo único que podemos estar seguros hoy es que el mundo está en estado de alerta y la pregunta importante es, ¿invadirá Rusia a Ucrania sí o no? Y en caso de que sí invada, ¿cuánto caerá el precio de Bitcoin y por lo tanto el de las altcoins? Hablemos entonces, hermanas y hermanos, de este estado de alarma y otros acontecimientos sensibles que impacten en el precio de Bitcoin y las criptomonedas en 3 puntos. Lo único que nos puede enseñar el pasado es que el futuro lleno de sorpresas está así. Recuerda que con este evento entras en la segunda rifa de $100 en la criptomoneda Clever. Para participar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta. Dependiendo del periódico que se lea, los eventos en Ucrania pueden variar desde ataques de mortero a edificios vacíos hasta bombardeos a escuelas. Tratemos hoy de entender realmente lo que está pasando en Ucrania y otras partes del mundo y qué tanto afectará negativamente a la industria cripto en el corto plazo. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Arranquemos entonces con la lista de 3 puntos y conectémoslos. Sí, hermano, porque de nada sirve tener mucha información si no conectamos los puntos. Punto 1. Alerta. El mundo al borde de otra gran conflagración militar. Empezamos el año con noticias estresantes sobre la confirmación del despliegue de herramientas de política monetaria contractiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que provocaron una caída en el precio de Bitcoin de 17% durante enero. Y ahora la fuente de volatilidad para las criptomonedas son la posibilidad del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Las tensiones militares en el este de Ucrania han estado impactando negativamente a los mercados financieros. Tanto los principales índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq, como las criptomonedas, han pasado por mucha volatilidad y ajustes a la baja. El índice Fear and Greed está de vuelta en miedo. Predecir el futuro no es posible, pero discutamos hoy 3 razones por las cuales podría invadir Rusia a Ucrania y 3 razones por las que Putin pudiera decidir dejar los tanques del lado ruso. ¿Y cuál sería el impacto de ambos escenarios en el precio de las criptomonedas? Factores detrás del escenario número 1. Rusia sí invade Ucrania. Número 1. Rusia ha estado construyendo una economía más resistente a sanciones. ¿Van a construir una gran muralla de protección? Esto significa menos dependencia mercantil con Europa y Estados Unidos, un incremento en reservas del Banco Central de 70% y una disminución de los dólares en dichas reservas de 22 a 16%. Número 2. El régimen y estilo autocrático de Putin es frágil y necesita incrementar el sentimiento nacionalista del pueblo ruso para fortalecerse. Y 3. Según Putin, Rusia necesita satélites que sirvan como amortiguadores geopolíticos. Por lo pronto ya tiene a Bielorrusia y Kazajistán, solo le falta Ucrania. La probabilidad entonces de que Rusia sí invada Ucrania es de aproximadamente 60%, y con este escenario Bitcoin caería de vuelta a niveles cercanos a $30,000 por BTC. Factores detrás del escenario número 2. Rusia no invade Ucrania. Número 1. Biden ha estado exponiendo información de inteligencia sobre los planes de invasión de Putin. Por ejemplo, recientemente Biden afirmó que está seguro que Rusia sí atacará la provincia de Donbass durante febrero. De esta manera, Putin parece alguien muy predecible, sí. Y así se elimina por completo el factor sorpresa y es mucho más difícil para Putin legitimar la agresión. Número 2. Putin al final ya dio su mensaje. Ante los ojos del pueblo y a partir del despliegue militar, el presidente ruso es alguien dispuesto a defender la patria a toda costa. Y 3. Una negociación diplomática podría resultar en la paz y concesiones favorables para Rusia, como la eliminación de algunas sanciones económicas actualmente vigentes en el corto plazo solo para que Putin renueve las agresiones meses o años después. El escenario donde Rusia no invade Ucrania tiene una probabilidad de 40% y entonces Bitcoin recuperaría su marcha hacia los $50,000 por BTC este trimestre. Sí, por favor, que no empiece otra guerra, qué miedo. Hay que estar alertas y considerar la ocurrencia de cualquiera de los dos escenarios. La variable de este primer punto está dominando el sentimiento de los inversionistas y fomentando el FOD. Sobre todo porque en la mañana del 21 de febrero el gobierno ruso declaró que destruyó 2 vehículos ucranianos que incursionaron en territorio ruso y Vladimir Putin ya está pidiendo que se reconozca la independencia de las 2 regiones separatistas del este de Ucrania. Punto número 2. Gary Gensler, el mayor freno y obstáculo hacia la adopción cripto. La SEC, Securities and Exchange Commission, todavía no ha aprobado ningún ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos. Gary Gensler ha sido muy tajante y ha declarado
declarado que no aprobará un ETF spot mientras no haya un marco regulatorio robusto para los exchanges de criptomonedas donde se prevenga el fraude y la manipulación. Pero ya hay ETFs en otros países como Canadá y Suiza, sí. Exactamente, y no estamos hablando de Corea del Norte o Somalia, sino de países tan maduros financieramente como Canadá y Suiza. Por lo anterior, podemos estar seguros de que la verdadera razón de los rechazos de las solicitudes de ETFs spot de Bitcoin hasta ahora no tienen que ver con la supuesta prevención de fraude y manipulación, sino con la agenda política de Gary Gensler, quien aspira a ser secretario del Tesoro y para lo anterior está cabildando y adulando a la senadora anti-Bitcoin Elizabeth Warren. En palabras menos elegantes, Gary Gensler es un lamebotas. La SEC, sin embargo, ha recibido más de 200 cartas de inversionistas individuales e institucionales y de miembros del Congreso de Estados Unidos como Tom Emmer del Partido Republicano por el estado de Minnesota y de Darren Soto del Partido Demócrata por el estado de Florida para pedirle a Gary Gensler que convierta el fideicomiso de Bitcoin de Grayscale en el primer ETF spot. La presión para Gary Gensler se está acumulando, sobre todo porque ahora se sabe que las razones detrás de los rechazos no son 100% honestas. Gary Gensler debería diversificar su adulación y cabildeo, sí. Es aceptable que Gary Gensler dirija una agencia regulatoria como la SEC o Securities and Exchange Commission con base en sus ambiciones burocráticas y profesionales. Al final no está rompiendo flagrantemente ninguna ley, pero tomando en cuenta que el Partido Demócrata podría perder la mayoría del Congreso o por lo menos la del Senado en noviembre de este año, ¿por qué no diversificar su cabildeo hacia el otro partido y entre otros legisladores pro cripto? Así puede dar la impresión de que es un burócrata honesto y al mismo tiempo seguir cabildeando su promoción jerárquica, pero sin poner todos los huevos en la canasta de Elizabeth Warren. De acuerdo, y recordemos el impacto positivo que traería un ETF spot de Bitcoin a la industria, en tanto que el capital de inversionistas más conservadores se canalizaría a criptomonedas por los beneficios de custodia en un Exchange Traded Fund. Hablando de la SEC, sigamos con el tema regulatorio y veamos cómo puede traer volatilidad en el corto plazo, sí. Punto 3. El auge de las criptomonedas requiere una respuesta regulatoria global. El triunvirato del FOD o el miedo, la incertidumbre y la duda hacia las criptomonedas actualmente se componen de la política monetaria de la Fed, las tensiones militares en Ucrania y las posibles regulaciones restrictivas sobre la industria cripto. Ay, qué bárbaros, yo no sé cómo pueden pensar en dinero y porcentajes si está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. Según el editorial board del Financial Times, quizás el periódico con más prestigio sobre economía y política, los ministros de finanzas de los países del G20 hicieron bien recientemente en aceptar la conclusión sobre las criptomonedas de un reporte del Financial Stability Board. Si la SEC o Securities and Exchange Commission es la policía financiera y bursátil de Estados Unidos, el Financial Stability Board o FSB es la policía financiera y bursátil del mundo. O por lo menos la policía de los 25 países más prósperos que conforman al FSB, sí. Sí, podemos considerar al FSB una institución seria y la conclusión de su reporte afirma que las criptomonedas tienen hoy el potencial de desestabilizar el sistema financiero global por su componente especulativo y sobre todo por su creciente adopción e inclusión en los mercados. Según el Financial Times, los fondos de inversión del mundo planean incrementar su exposición a criptomonedas a 7% para el 2026. Qué bueno que haya coordinación y prevención por parte de los ministros del G20. Ojalá así también se pusieran de acuerdo y fueran precavidos con el cambio climático. Justo por la falta de coordinación y prevención en asuntos como la inflación, la especulación con bonos hipotecarios en la crisis del 2008 y el cambio climático, ahora el G20, este foro compuesto por las 20 naciones más importantes del mundo, está quizá reaccionando con una abundancia de precaución hacia las criptomonedas. La conclusión del reporte del FSB y su aceptación por parte de los ministros del G20 no implican en el corto plazo mayores cambios regulatorios, no. Pero sí un acuerdo internacional coordinado para acelerar el monitoreo que asegure que la especulación en la industria cripto se limite siempre a un riesgo individual y no a uno social y sistemático. Regulación, una palabra que provoca miedo en los inversionistas de criptomonedas en general, pero también es un componente necesario para concretar la masificación, aceptación y asimilación de la industria cripto. Al final, si el marco legal y regulatorio de Bitcoin estuviera completamente desarrollado, hasta el baby boomer más necio y anticripto hoy invertiría en oro digital el día de mañana. Ese es mi lema. Sin regulación no hay masificación o adopción generalizada. Sí, son tiempos difíciles y también es cierto que hay que estar alerta con los eventos en la provincia de Donbass en Ucrania. Y no tiene absolutamente nada de malo creer que Vladimir Putin sí es capaz de montar osos grizzlies siberianos. Lo que es realmente grave es invertir en criptomonedas sin estar consciente de los riesgos, o peor aún, invertir en cripto a corto plazo sin estar consciente de los riesgos y sin estar informado de los eventos internacionales geopolíticos y monetarios que definen su
desempeño. Entonces, sigamos por este difícil pero emocionante camino y conectemos todos los puntos, hermanas y hermanos. Si quieres saber por qué Ethereum superará a Bitcoin, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.